Semiología de la comunicación social 2. Unidad 2. Título de la unidad: Una caja de herramientas para el abordaje de imágenes. Parte 1. Nombre del libro: Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos y voces. Capítulo: El mensaje fotográfico. Autor: Roland Barthes. La fotografía periodística es un mensaje. El conjunto de ese mensaje está constituido por una fuente emisora, un canal de transmisión y un medio receptor. La fuente emisora es la redacción del diario, el grupo de técnicos, algunos de los cuales sacan la fotografía, otros la seleccionan, la componen, la tratan y otros, por fin, le ponen un título, le agregan una leyenda y la comentan. El medio receptor es el público que lee el diario. Y el canal de transmisión, el diario mismo, o más precisamente, un complejo de mensajes concurrentes, cuyo centro es la fotografía y cuyos contornos están representados por el título, la leyenda, la compaginación, y de manera más abstracta, pero no menos, el nombre mismo del diario, pues ese nombre constituye un saber que puede desviar notablemente la lectura del mensaje propiamente dicho. Una foto puede cambiar de sentido al pasar de l'aurore al humanité. Estas constataciones no son indiferentes, pues vemos claramente que las tres partes tradicionales del mensaje no exigen el mismo método de exploración. Tanto la emisión como la recepción del mensaje dependen de una sociología. Se trata de estudiar grupos humanos, de definir móviles, actitudes y de intentar relacionar el comportamiento de esos grupos con la sociedad total de la que forman parte. Pero para el mensaje en sí, el método debe ser diferente. Cualquiera sea el origen y el destino del mensaje, la fotografía no es tan solo un producto o una vía, sino también un objeto dotado de una autonomía estructural. Sin pretender en lo más mínimo separar este objeto de su uso, es necesario prever en este caso un método particular, anterior al análisis sociológico mismo, y que no puede ser sino el análisis inmanente de esa estructura original que es una fotografía. Es evidente que incluso desde el punto de vista de un análisis puramente inmanente, la estructura de la fotografía no es una estructura aislada, se comunica por lo menos con otra estructura, que es el texto, título, leyenda o artículo, que acompaña toda fotografía periodística. Por consiguiente, la totalidad de la información está sostenida por dos estructuras diferentes, una de las cuales es lingüística. Estas dos estructuras son concurrentes, pero como sus unidades son heterogéneas, no pueden mezclarse. En un caso, el texto, la sustancia del mensaje está constituida por palabras, en el otro, la fotografía, por líneas, planos, tintes. Además, las dos estructuras del mensaje ocupan espacios reservados, contiguos, pero no, como por ejemplo en un jeroglífico que funde en una sola línea la lectura de las palabras y las imágenes. De este modo, y aunque no haya nunca fotografías periodísticas sin comentario escrito, el análisis debe apuntar en primer término a cada estructura por separado, y solo cuando se haya agotado el estudio de cada estructura podrá entenderse la forma en que se complementan. De estas dos estructuras, una, la de la lengua, ya es conocida, lo que no se conoce es la de la que constituye el habla del diario. En este sentido queda aún un enorme trabajo por realizar. La otra, la de la fotografía propiamente dicha, es prácticamente desconocida. Nos limitaremos aquí a definir las primeras dificultades de un análisis estructural propiamente dicho. La paradoja fotográfica. ¿Cuál es el contenido del mensaje fotográfico? ¿Qué transmite la fotografía? Por definición, la esencia en sí, lo real literal. Del objeto a su imagen hay por cierto una reducción, de proporción, de perspectiva y de color. Pero esta reducción no es en ningún momento una transformación, en el sentido matemático del término. Para pasar de lo real a su fotografía,
no es necesario segmentar esa realidad en unidades y erigir esas unidades en signos sustancialmente diferentes del objeto cuya lectura proponen. Entre ese objeto y su imagen, no es necesario disponer de un relevo, relais, es decir, de un código. Si bien es cierto que la imagen no es lo real, es por lo menos su análogo perfecto, y es precisamente esa perfección analógica lo que, para el sentido común, define la fotografía. Aparece así la característica particular de la imagen fotográfica, es un mensaje sin código, proposición de la cual es preciso deducir de inmediato un corolario importante: el mensaje fotográfico es un mensaje continuo. ¿Existen otros mensajes sin código? A primera vista sí, precisamente todas las reproducciones analógicas de la realidad, dibujos, pinturas, cine, teatro. Pero en realidad, cada uno de estos mensajes desarrolla de manera inmediata y evidente, además del contenido analógico en sí, escena, objeto, paisaje, un mensaje suplementario, que es lo que llamaremos corrientemente estilo de la reproducción. Se trata en este caso de un sentido secundario, cuyo significante es un cierto de la imagen por parte del creador, y cuyo significado, ya sea estético o ideológico, remite a una cierta de la sociedad que recibe el mensaje. En suma, todas estas imitativas contienen dos mensajes: un mensaje denotado que es el análogo en sí, y el mensaje connotado, que es la manera como la sociedad hace leer, en cierta medida, lo que piensa. Esta dualidad de los mensajes es evidente en todas las reproducciones no fotográficas. No hay dibujo, porque sea, cuya exactitud misma no se convierta en estilo. No hay escena filmada cuya objetividad no sea finalmente leída como el signo mismo de la objetividad. Tampoco en este caso se llevó a cabo el estudio de estos mensajes connotados. En primer lugar, habría que decidir si lo que se llama obra de arte puede reducirse a un sistema de significaciones. Solo puede preverse que en el caso de que todas estas artes imitativas sean comunes, es verosímil que el código del sistema connotado esté constituido ya sea por una simbólica universal, ya sea por una retórica de época, en una palabra, por una reserva de estereotipos, esquemas, colores, grafismos, gestos, expresiones, agrupaciones de elementos. Ahora bien, en principio nada de todo esto se da en la fotografía, en todo caso en la fotografía periodística, que no es nunca fotografía. Al hacerse pasar por una analogía mecánica de lo real, en cierta medida, su mensaje primario llena por completo su sustancia y no deja lugar para el desarrollo de un mensaje secundario. En suma, de todas las estructuras de información 1, la fotografía sería la única que está exclusivamente constituida y ocupada por un mensaje, que agotaría por completo su ser. Ante una fotografía, el sentimiento de, o si se prefiere, de plenitud analógica, es tan fuerte, que su descripción es literalmente imposible, puesto que describir es precisamente adjuntar al mensaje denotado un relevo o un mensaje secundario, tomado de un código que es la lengua, y que constituye fatalmente, por más cuidados que se tomen para ser exactos, una connotación respecto de lo análogo fotográfico. Por consiguiente, describir no es tan solo ser inexacto o incompleto, sino cambiar de estructura, significar algo distinto de lo que se muestra. Ahora bien, este carácter puramente de la fotografía, la perfección y la plenitud de su analogía, en una palabra es decir, las características que el sentido común asigna a la fotografía, corren el riesgo de ser míticos, pues de hecho, hay una gran probabilidad, y esto será una hipótesis de trabajo, de que el mensaje fotográfico, al menos el mensaje periodístico, sea connotado. La connotación no se deja necesariamente captar de inmediato a nivel de mensaje en sí, es, si se quiere, a la vez invisible y activa, clara e implícita, pero se la puede inducir de ciertos fenómenos que tienen lugar a nivel de la producción y de la recepción del mensaje, por una parte,
Una fotografía periodística es un objeto de trabajo, seleccionado, compuesto, construido, tratado según normas profesionales, estéticas o ideológicas, que son otros tantos factores de connotación, y por otra, esta misma fotografía no es solamente percibida, recibida, sino también leída, relacionada más o menos conscientemente por el público que la consume, con una reserva tradicional de signos. Ahora bien, todo signo supone un código, y es precisamente este código, de connotación, lo que habría que tratar de establecer. La paradoja fotográfica sería entonces la coexistencia de dos mensajes, uno sin código, lo análogo fotográfico, y el otro con código, el tratamiento, o la retórica fotográfica. Estructuralmente, la paradoja no es la colusión de un mensaje denotado y de mensaje connotado, esa es la característica probablemente fatal de todas las comunicaciones de masa. Lo que sucede es que el mensaje connotado, o codificado, se desarrolla en este caso a partir de un mensaje sin código. Esta paradoja estructural coincide con una paradoja ética cuando queremos ser. Nos esforzamos por copiar minuciosamente lo real como si lo analógico fuera un factor que se resiste a la incorporación de valores. Esta es, al menos, la definición del estético. Cómo la fotografía puede ser al mismo tiempo y contener valores, natural y cultural. Esta pregunta podrá tal vez ser contestada solo cuando haya sido posible captar el modo de imbricación del mensaje denotado y del mensaje connotado. Pero para emprender este trabajo hay que recordar que, en la fotografía, el mensaje denotado es absolutamente analógico, es decir, que no recurre a código alguno, es continuo, por consiguiente, no hay motivos para buscar las unidades significantes del primer mensaje. Por el contrario, el mensaje connotado contiene un plano de expresión y un plano de contenido, significantes y significados, obliga pues a un verdadero desciframiento. Este desciframiento sería actualmente prematuro, pues para aislar las unidades significantes y los temas, o valores, significados, habría que realizar lecturas dirigidas, quizás por medio de tests, haciendo variar artificialmente ciertos elementos de la fotografía para observar si esas variaciones de forma provocan variaciones de sentido. Al menos prever desde ahora los principales planos de análisis de la connotación fotográfica. Los procedimientos de connotación. La connotación, es decir la imposición de un sentido secundario al mensaje fotográfico propiamente dicho, se elabora en los diferentes niveles de producción de la fotografía: selección, tratamiento técnico, encuadre, compaginación. Es, en suma, una codificación de lo analógico fotográfico. Es posible, por consiguiente, ir desentrañando procedimientos de connotación, pero no hay que olvidar que estos procedimientos no tienen nada que ver con unidades de significación, tales como un ulterior análisis semántico permitirá quizás definirlas. Estrictamente hablando, no forman parte de la estructura fotográfica. Estos procedimientos son conocidos, nos limitaremos a traducirlos en términos estructurales. En rigor, habría que separar los tres primeros, trucaje, pose, objetos, de los tres últimos, fotogenia, esteticismo, sintaxis, puesto que en esos tres primeros procedimientos, lo que produce la connotación es una modificación de lo real, es decir, del mensaje denotado. Es evidente que este preparativo no es propio de la fotografía. Sin embargo, si se los incluye en los procedimientos de connotación fotográfica, es porque ellos también se benefician con el prestigio de la denotación. La fotografía permite que el fotógrafo esquive la preparación que impone a la escena que va a captar. Pero no por eso, desde el punto de vista de un ulterior análisis estructural, puede asegurarse que sea posible tener en cuenta el material que entregan. 1. Trucaje. En 1951, una fotografía ampliamente difundida en los periódicos norteamericanos costaba su banca, según parece,
al senador Millard Tydings. Esta fotografía representaba al senador conversando con el líder comunista Earl Browder. Se trataba, en realidad, de una foto trucada, constituida por el acercamiento artificial de los dos rostros. El interés metódico del trucaje consiste en que interviene, sin dar aviso, dentro del mismo plano de denotación, utiliza la credibilidad particular de la fotografía, que no es, como vimos, más que su excepcional poder de denotación, para hacer pasar por simplemente denotado un mensaje que no es, en realidad, fuertemente connotado. No hay ningún otro tratamiento en el que la connotación adopte en forma tan completa la máscara de la denotación. Es evidente que la significación solo es posible en la medida que existe una reserva de signos, un esbozo de código. En este caso, el significante es la actitud, la conversación, de los dos personajes. Señalaremos que esta actitud no se convierte en signo más que para una cierta sociedad, es decir, solo frente a determinados valores, lo que transforma el gesto de los interlocutores en signo de una familiaridad condenable es el anticomunismo puntilloso del electorado americano. En otras palabras, el código de connotación no es ni artificial, como una lengua verdadera, ni natural, es histórico. 2. Pose. Veamos una fotografía periodística ampliamente difundida en el momento de las últimas elecciones norteamericanas. Es el busto del presidente Kennedy visto de perfil, los ojos hacia lo alto, las manos juntas. En este caso, lo que prepara la lectura de los significados de connotación es la pose misma del sujeto, juventud, espiritualidad, pureza. La fotografía no es por cierto significante más que porque existe una reserva de actitudes estereotipadas que constituyen elementos de significación ya preparados, mirada hacia lo alto, manos juntas. Una de la connotación iconográfica debería pues buscar sus materiales en la pintura, el teatro, las asociaciones de ideas, las metáforas corrientes, etc. Es decir, precisamente, en la. Como se dijo, la pose no es un procedimiento específicamente fotográfico, pero es difícil deja de nombrarlo, en la medida en que su efecto proviene del principio analógico que fundamentará la fotografía. El mensaje no es aquí sino, el lector recibe como simple denotación lo que de hecho es una estructura doble, denotada-connotada. 3. Objetos. Tenemos que reconocer aquí una importancia particular a lo que podría llamarse la pose de los objetos, puesto que el sentido connotado surge entonces de los objetos fotografiados, ya sea que el fotógrafo haya tenido la oportunidad de disponer artificialmente esos objetos frente al objetivo, ya sea que entre varias fotografías el compaginador elija la de tal o cual objeto. Lo interesante es que esos objetos son inductores corrientes de asociaciones de ideas, biblioteca igual a intelectual, o, de manera más oscura, verdaderos símbolos. La puerta de la cámara de gas de Chessman remite a la puerta fúnebre de las antiguas mitologías. Estos objetos constituyen excelentes elementos de significación. Por una parte, son discontinuos y complejos en sí mismos, lo cual para un signo es una cualidad física, y por otra, remites a significados claros, conocidos. Por consiguiente, son los elementos de un verdadero léxico, estables al punto de poder constituirse fácilmente en sintaxis. Veamos por ejemplo una de objetos, una ventana abierta sobre techos de tejas, un paisaje de viñedos, ante la ventana, un álbum de fotografías, una lupa, un jarro con flores. Estamos pues en el campo, al sur de la Loire, viñedos y tejas, en una casa burguesa, flores sobre la mesa, cuyo anciano morador, lupa, revive sus recuerdos. Álbum de fotografías, se trata de Francois Mauriac en Malagar, foto aparecida en Paris Match. En alguna medida, la connotación de todas esas unidades significantes sin embargo como si se tratase de una escena inmediata y espontánea, es decir insignificante, se encuentra explicitada en el texto, que desarrolla el tema de los vínculos que unen a Mauriac con la tierra.
Es posible que el objeto ya no posee una fuerza, pero posee con toda seguridad un sentido. 4. Fotogenia. Ya se hizo la teoría de la fotogenia, Edgar Morin en Le Cinéma ou l'Homme Imaginaire, y no es este el lugar para insistir acerca de la significación general de este procedimiento. Bastará definir la fotografía en términos de estructura informativa. En la fotogenia, el mensaje connotado está en la imagen misma, es decir, en general sublimada, por técnicas de iluminación, de impresión y de revelado. Sería necesario hacer un recuento de estas técnicas, solo en la medida en que a cada una de ellas corresponde un significado de connotación suficientemente constante como para poder ser incorporado a un léxico cultural de los técnicos, por ejemplo o lanzado por los equipos del Dr. Steiner para significar el espacio-tiempo. Este recuento sería además una excelente ocasión para distinguir los efectos estéticos de los efectos significantes, salvo que se llegue a la conclusión de que en fotografía, contrariamente a las intenciones de los fotógrafos de exposición, no hay nunca arte sino siempre sentido, lo que opondría precisamente, según un criterio preciso, la buena pintura, así fuese marcadamente figurativa, a la fotografía. 5. Esteticismo. Aparentemente, solo puede hablarse de esteticismo en fotografía de manera ambigua. Cuando la fotografía se hace pintura, es decir, composición o sustancia visual deliberadamente tratada como, ya sea para significarse a sí misma como, es el caso del de comienzos de siglo, ya sea para imponer un significado por lo general más sutil y más complejo de lo que lo permiten otros procedimientos de connotación. Así, por ejemplo, Cartier-Bresson representó el recibimiento que los fieles de Lisieux tributaron al cardenal Pacelli como un cuadro antiguo, pero esta fotografía no es en absoluto un cuadro. Por una parte, su esteticismo manifiesto remite, maliciosamente, a la idea misma de cuadro, lo cual es contrario a toda pintura verdadera, y por otra, la composición significa aquí, abiertamente, una cierta espiritualidad estática, traducida en términos de espectáculo objetivo. En este caso vemos además la diferencia entre la fotografía y la pintura. En el cuadro de un primitivo, la no es nunca un significado, sino, por así decirlo, el ser mismo de la imagen. Es cierto que en algunas pinturas puede haber elementos de código, figuras de retórica, símbolos de época, pero no unidades significantes que remitan a la espiritualidad, que es una manera de ser, no el objeto de un mensaje estructurado. 6. Sintaxis. Ya hablamos de una lectura discursiva de objetos signos dentro de una misma fotografía. Es natural que varias fotografías puedan transformarse en secuencia, es el caso corriente de las revistas ilustradas. El significante de connotación ya no se encuentra entonces a nivel de ninguno de los fragmentos de la secuencia, sino a nivel suprasegmental, como dirían los lingüistas, del encadenamiento. Veamos 4 instantáneas de una cacería presidencial en Rambouillet. En cada una de ellas el ilustre cazador, Vincent Auriol, apunta su fusil en una dirección imprevista, con gran peligro para los guardias que huyen o se tiran al suelo. La secuencia, y solo ella, ofrece como lectura una situación cómica, que surge, según un procedimiento bien conocido, de la repetición y de la variación de las actitudes. En este sentido señalaremos que la fotografía solitaria es rara vez, es decir, difícilmente, cómica. Al contrario del dibujo, lo cómico necesita movimiento, es decir, repetición, lo que es fácil en el cine, o tipificación, lo que es posible en el dibujo, y estas dos le están vedadas a la fotografía. El texto y la imagen. Tales son los principales procedimientos de connotación de la imagen fotográfica. Repitamos una vez más que se trata de técnicas, no de unidades. Podemos agregar de modo constante el texto mismo que acompaña la fotografía periodística. Se imponen aquí 3 observaciones. En primer lugar, la siguiente: el texto constituye un mensaje parásito,
destinado a connotar la imagen, es decir, a uno o varios significados secundarios. En otras palabras, y eso representa un vuelco histórico importante, la imagen ya no ilustra la palabra, es la palabra que, estructuralmente, es parásita de la imagen. Este vuelco tiene su precio. En las formas tradicionales de la imagen funcionaba como una vuelta episódica a la denotación, a partir de un mensaje principal, el texto, sentido como connotado, puesto que necesitaba, precisamente, una ilustración. En la relación actual, la imagen no viene a aclarar o a la palabra, es la palabra que viene a sublimar, patetizar o racionalizar la imagen, pero como esta operación se hace a título accesorio, el nuevo conjunto informativo parece fundarse principalmente en un mensaje objetivo, denotado, del cual la palabra no es más que una suerte de vibración secundaria, casi inconsecuente. Antes, la imagen ilustraba el texto, lo hacía más claro. Hoy en día el texto hace más pesada la imagen, le impone una cultura, una moral, una imaginación. Antes había una reducción del texto a la imagen, hoy, una amplificación de una a otra. La connotación ya no se vive más que como la resonancia natural de la denotación fundamental constituida por la analogía fotográfica. Nos encontramos pues frente a un proceso caracterizado de naturalización de lo cultural. Otra observación, el efecto de connotación es probablemente diferente según el modo de presentación de la palabra. Cuanto más cerca se encuentra de la imagen, menos parece connotarla. Atrapado en alguna medida por el mensaje iconográfico, el mensaje verbal parece participar de su objetividad. La connotación del lenguaje se vuelve a través de la denotación de la fotografía. Es cierto que no hay nunca una verdadera incorporación, puesto que las sustancias de ambas estructuras, en un caso gráfica, en el otro icónica, son irreductibles, pero es probable que en esa amalgama existan grados. Es posible que la leyenda tenga un efecto de connotación menos evidente que la de los títulos o los artículos. Título y artículo se separan sensiblemente de la imagen. El título y artículo se separan sensiblemente de la imagen. El título por su impresión, el artículo por su distancia, uno porque rompe, el otro porque aleja el contenido de la imagen. La leyenda, por el contrario, por su misma disposición, por su medida promedio de lectura, parece reforzar la imagen, es decir, participar en su denotación. Sin embargo, es imposible, y esta será la última observación respecto del texto, que la palabra a la imagen, pues en el pasaje de una estructura a otra, se elaboran fatalmente significados secundarios. ¿Cuál es la relación que estos significados de connotación mantienen con la imagen? Aparentemente se trata de una explicación, es decir, en cierta medida, de un énfasis. En efecto, la mayoría de las veces el texto no hace más que amplificar un conjunto de connotaciones que ya están incluidas en la fotografía, pero también a veces el texto produce, inventa, un significado enteramente nuevo y que de alguna manera se proyecta retroactivamente en la imagen, hasta el punto de parecer denotado. Dice el título de una fotografía en la que se ve a la reina Isabel y a Felipe de Edimburgo bajando de un avión. Sin embargo, en el momento de la fotografía, estos dos personajes ignoraban por completo el accidente aéreo del que acaban de escapar. A veces, la palabra puede también llegar a contradecir la imagen de modo de producir una connotación compensatoria. Un análisis de Gerner, The Social Anatomy of the Romance Confession Cover Girl, mostró que en ciertas revistas sentimentales, el mensaje verbal de los títulos de la tapa, de contenido sombrío y angustioso, acompañaba siempre la imagen de una cover girl radiante. Los dos mensajes se entran aquí en un compromiso. La connotación tiene una función reguladora, preserva el juego irracional de la proyección-identificación. La insignificancia fotográfica. Hemos visto que, verosímilmente, el código de connotación no es mini, sino histórico, o si se prefiere,
En él los signos son gestos, actitudes, expresiones, colores o efectos, provistos de ciertos sentidos en virtud del uso de una cierta sociedad. La relación entre el significante y el significado, es decir la significación, es, si no inmotivada, al menos enteramente histórica. Por consiguiente, no puede decirse que el hombre moderno proyecte en la lectura de la fotografía sentimientos y valores caracterológicos o, es decir infra o transhistóricos, más que si se precisa con toda claridad que la significación es siempre elaborada por una sociedad y una historia definidas. La significación es, en suma, el movimiento dialéctico que resuelve la contradicción entre el hombre cultural y el hombre natural. Por consiguiente, gracias a su código de connotación, la lectura de la fotografía es siempre histórica, depende del lector, como si se tratara de una lengua verdadera, inteligible solo si se conocen sus signos. En resumidas cuentas, el fotográfico no dejaría de recordar ciertas lenguas ideográficas, en las cuales unidades analógicas y unidades descriptivas están mezcladas, con la diferencia de que el ideograma es vivido como un signo, en tanto que la fotográfica pasa por ser denotación pura y simple de la realidad. Encontrar este código de connotación sería, entonces, aislar, enumerar y estructurar todas las partes de la superficie fotográfica cuya discontinuidad misma depende de un cierto saber del lector, o, si se prefiere, de su situación cultural. Ahora bien, en esta tarea quizás sea necesario llegar bastante lejos. Nada indica que en la fotografía haya partes o que la insignificancia completa de la fotografía sea quizá totalmente excepcional. Para resolver este primer problema, habría que dilucidar en primer término los mecanismos de lectura, en el sentido físico y semántico de término, o, si se prefiere, de percepción de la fotografía. Ahora bien, en este sentido no sabemos gran cosa. ¿Cómo leemos una fotografía? ¿Qué percibimos? ¿En qué orden? ¿Según qué itinerario? ¿Qué es incluso percibir? Sí, según ciertas hipótesis de Brunner y Piaget, no hay percepción sin categorización inmediata. La fotografía se verbaliza en el momento mismo en que se percibe, o, mejor dicho, no se percibe más que verbalizada. Si la verbalización tarda, se produce un desorden de la percepción, interrogación, angustia del sujeto, traumatismo, según la hipótesis de G. Coenseat a propósito de la percepción fílmica. Desde este punto de vista, la imagen captada de inmediato por un metalenguaje interior, la lengua, no conocería en suma ningún estado denotado. Socialmente, solo existiría sumergida por lo menos en una primera connotación, precisamente la de las categorías de la lengua, y se sabe que toda lengua toma partido a favor de las cosas, que connota lo real, aunque más no fuera segmentándolo. Por consiguiente, las connotaciones de las fotografías coincidirían, en términos generales, con los grandes planos de connotación del lenguaje. De esta suerte, además de la connotación, hipotética pero posible, se encontrarían modos de connotación más particulares. En primer término, una connotación, cuyos significantes estarían seleccionados, localizados, en ciertas partes del análogo. Ante tal vista de ciudad, sé que estoy en un país del norte de África, porque veo a la izquierda un cartel escrito en caracteres arábigos, en el centro un hombre vestido con una gandura, etc. En este caso la lectura depende estrechamente de mi cultura, de mi conocimiento del mundo, y es probable que una buena foto periodística, y todas lo son, puesto que están seleccionadas, juegue con el saber supuesto de sus lectores, eligiendo los clichés que contienen la mayor cantidad posible de informaciones de este tipo, de manera de euforizar la lectura. Si se fotografía Gadir destruida, más vale disponer de algunos signos de, aunque la no tenga nada que ver con el desastre en sí, pues la connotación proveniente del saber es siempre una fuerza tranquilizadora. Al hombre le gustan los signos, y le gustan claros. Connotación perceptiva,
connotación cognitiva, queda aún el problema de la connotación ideológica, en el sentido amplio del término, o ética, que introduce en la lectura de la imagen razones o valores. Se trata de una connotación fuerte, exige un significante muy elaborado, casi diríamos sintáctico, encuentro de personajes, lo vimos a propósito del trucaje, desarrollo de actitudes, constelación de objetos. El hijo del Shah de Persia acaba de nacer, en la fotografía vemos, la realeza, cuna adorada por una multitud de servidores que la rodean, la riqueza, varias nurses, la higiene, guardapolvos blancos, techo de la cuna de plexiglas, la condición, pese a todo humana, de los reyes, el bebé llora, es decir, todos los elementos contradictorios del mito principesco, tal como lo consumimos en la actualidad. En este caso se trata de valores apolíticos, y el léxico es rico y claro. Es posible, pero esto no es más que una hipótesis, que por el contrario, la connotación política esté la mayoría de las veces confiada al texto, en la medida en que las elecciones políticas son siempre, por así decirlo, de mala fe. De determinada fotografía puedo dar una lectura de derecha o una lectura de izquierda. Ver en este sentido una encuesta del Instituto francés de la opinión pública publicada por Les Temps Modernes, 1955. La denotación, o su apariencia, es una fuerza que no logra modificar las opciones políticas. Nunca ninguna fotografía convenció o desmintió a nadie, pero puede, en la medida en que la conciencia política es tal vez inexistente fuera los logos, la política es lo que permite todos los lenguajes. Estas observaciones bosquejan una suerte de cuadro diferencial de las connotaciones fotográficas. En todo caso, puede verse que la connotación llega muy lejos. ¿Significa esto que sea imposible una pura denotación, un más acá del lenguaje? Si existe, no es tal vez a nivel de lo que el lenguaje corriente llama lo insignificante, lo neutro, lo objetivo, sino más bien a nivel de las imágenes propiamente traumáticas. El trauma es precisamente lo que suspende el lenguaje y bloquea la significación. Es cierto que en un proceso de significación fotográfica pueden captarse situaciones normalmente traumáticas. Lo que sucede es que precisamente en ese momento son señaladas a través de un código retórico que las distancia, las sublima, las aplaca. Son raras las fotografías propiamente traumáticas, pues en fotografía el trauma es enteramente tributario de la certeza de que la escena tuvo realmente lugar. Era necesario que el fotógrafo estuviese allí, definición mítica de la denotación, pero una vez sentado esto, que a decir verdad ya es una connotación, la fotografía traumática, incendios, naufragios, catástrofes, muertes violentas captadas es aquella de la cual no hay nada que decir. La fotochoque es por estructura insignificante, ningún valor, ningún saber, en última instancia ninguna categorización verbal pueden influir en el proceso institucional de la significación. Podría entonces imaginarse una suerte de ley: cuanto más directo es el trauma, tanto más difícil la connotación, o bien, el efecto de una fotografía es inversamente proporcional a su efecto traumático. Porque lo que sin duda sucede es que, como toda significación bien estructurada, la connotación fotográfica es una actividad institucional. A nivel de la sociedad total, su función es integrar al hombre, es decir, tranquilizarlo. Todo código es a la vez arbitrario y racional, y recurrir a un código es para el hombre un modo de comprobarse, de probarse a través de una razón y una libertad. En este sentido, es posible que el análisis de los códigos permita definir históricamente una sociedad con mayor seguridad y facilidad que el análisis de sus significados, pues estos pueden aparecer a menudo como transhistóricos, pertenecientes a un fondo antropológico más que a una historia verdadera. Hegel definió mejor a los antiguos griegos cuando esbozó la manera como significaban la naturaleza, que cuando describió el conjunto de sus referidas a este tema.
Del mismo modo, quizás haya algo más útil que hacer directamente el recuento de los contenidos ideológicos de nuestro tiempo, pues al tratar de reconstituir en su estructura específica de connotación de una comunicación tan amplia como lo es la fotografía periodística, podemos esperar encontrar, en su fineza misma, las formas que nuestra sociedad utiliza para tranquilizarse, y captar así la medida, los rodeos y la función profunda de este esfuerzo. La perspectiva es tanto más atractiva, como dijimos al comienzo, cuanto que en lo relativo a la fotografía, se desarrolla bajo la forma de una paradoja, la que hace de un objeto inerte un lenguaje y transforma la incultura de una arte, en la más social de las instituciones.